Y bien, buenos días. Voy a invitarles a que abran su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 1. Estamos en nuestra serie del libro de Eclesiastés y vamos a leer el capítulo 1 el día de hoy, los versículos 12 hasta el versículo 18. Eclesiastés 1 del 12 al 18. Y repetimos una y otra vez que el libro de Eclesiastés debe de leerse a la luz del Evangelio. Leer Eclesiastés por sí solo, sin llegar a las conclusiones correctas, puede ser un libro deprimente. De hecho, al final del estudio, me voy a adelantar demasiado, me gusta mucho cómo lo expresa el pastor escocés Alistair Begg. Él dice: Eclesiastés es como una habitación oscura que te hace desear la luz, y esa luz obviamente es Cristo. En Eclesiastés vamos a ver una y otra vez que nada tiene sentido, pero eso es debajo del sol, sin Cristo. Eclesiastés deprime y dice: pues ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué gano tanto dinero? Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Sí, y eso todo es cierto. Sin Cristo nada vale, pero con Cristo pues toda la vida tiene sentido. Y el día de hoy vamos a leer versículos 12 al 18. Voy a leer para ustedes el pasaje. Dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Vamos a orar antes de entrar en este tema. Padre, gracias te damos en esta mañana por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo, que nos da entendimiento, que nos da luz. Ayúdanos a meditar en este pasaje y en particular en comprender que mucha sabiduría, mucho conocimiento sin Cristo termina siendo penoso, termina siendo una carga infructuosa. Ayúdanos a mirar a Cristo en este libro y poner nuestra mirada en la eternidad y no en las cosas de este mundo. Y Jesús, como siempre, que toda la gloria sea únicamente para ti. En tu nombre oramos. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema cuando la sabiduría no basta, cuando mucho saber, muchos libros, y hablo de libros seculares, pero también aún libros cristianos, mucha teología, mucho conocimiento, mucha habilidad mental, mucha filosofía, es insuficiente. Pero antes de entrar al tema del día de hoy, considero muy importante entender la estructura que encontramos en el libro de Eclesiastés. Y este libro es único de alguna manera, porque en Eclesiastés Salomón, él actúa como un investigador, como alguien experimentando, y él va a ejecutar en el libro de Eclesiastés varios, llamémosle, experimentos, en los que trata de encontrarle sentido a la vida. Hace experimentos para ver debajo del sol, a ver si hay algo que le pueda dar sentido a la vida. Es como si él dijera: a ver, déjame probar cada camino posible que el hombre puede tomar y ver si hay algo que vale la pena vivirlo y que le dé sentido a la vida. Entonces, en Eclesiastés uno puede ver, llamémosle, experimentos de Salomón. Deja pruebo esto, deja pruebo el otro, deja pruebo acá, deja pruebo todos los caminos posibles a ver si hay algo que valga la pena. Entonces, Salomón no enseña con respuestas inmediatas, cortas, así directas. Lo que hace es, más bien, como que nos invita a acompañarlo en los experimentos que él hizo. Y mira, vamos a ver paso por paso. Yo hice esto, probé aquí, y este fue el resultado. Y por ejemplo, podemos ver el día de hoy, vamos a ver el primer experimento de Salomón, que él experimenta con la sabiduría y el conocimiento.
Vamos a ver si aquí encuentro significado. Pero no es el primero, porque Salomón también va a experimentar, va a probar con el placer y la autogratificación en el capítulo 2, versículo 1 al 11, que veremos la semana próxima. Prueba con la sabiduría, prueba con el placer, la autogratificación, después prueba con el trabajo y la realización personal. A ver, ¿qué puedo conseguir de tanto trabajar y de ganar cierta reputación? Después hace un cuarto experimento sobre la justicia y la observación social. ¿Cómo está la sociedad? Mira qué injusto. Hay gente que fue muy malvada en su vida y lo terminan sepultando como si hubieran hecho cosas muy buenas en la vida. Y hay gente que hizo mucho bien y terminan olvidados. Nadie se da cuenta de eso. Entonces también experimenta observar a la cultura y a la sociedad y concluye todo es injusto, ¿no? Y hace un experimento más. En total va a ser 5. Y el último es el experimento del tiempo y la muerte. Al final todo lo que trabajé, al final todo lo que probé, al final te vas a morir. Y al final dice, mira, un león muerto no vale más que un perro vivo. Al final dice, mira, todos seremos sepultados igual que un animal. Tu cuerpo se va a corromper, se va a consumir por gusanos, te van a sepultar igual que a cualquier persona. Y hace esos experimentos y al final concluye, pues no, nada tiene sentido en la vida. ¿Y por qué es importante esta estructura que nos muestra Salomón? Bueno, por varias causas, porque muestra que el hombre ha intentado de todo y que sin Dios todo termina en humo. El hombre ha probado de todo lo que se puede probar y al final la conclusión es lo mismo. Es como perseguir humo, es como perseguir vapor, no te puedes quedar con nada. También porque esa estructura de Salomón crea tensión en el libro. Hace un experimento y dijimos, no, aquí no, pero ¿qué sigue? Ahora probemos otra cosa diferente. Va creando una cadenita de más tensión hasta que al final Salomón concluye, ¿sabes qué? No hay de otra. Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador. Al final cada experimento nos va llevando como a ver si el que sigue sí funciona y vamos avanzando. Pero también esa estructura es importante porque exalta el Evangelio, porque al final la conclusión es, prueba lo que pruebas. A donde vayas, tengas lo que tengas, no vas a encontrar una solución y al final nos apunta directamente hacia Cristo. Y eso es importante en la estructura que tenemos en Salomón. Pero entremos al capítulo del día de hoy, el experimento que hizo Salomón, el tema cuando la sabiduría no basta. Y vivimos, hermanos, en la era más informada que el mundo ha tenido en toda su existencia. Y tengo algunos datos aquí que tuve que confirmar varias veces porque se me hacían algo exagerados, pero al final es la conclusión. Cada día se envían más de 376,000 millones de correos electrónicos en un solo día. Todos nosotros, aunque usted no lo sabe, si tiene un teléfono celular con una cuenta, ha recibido correos diario de publicidad, del trabajo. Y si usted trabaja en cosas de informática, usted también ha enviado correos. Todas las personas que tengan acceso a informática y alguna cuenta reciben y envían correos y al día son más de 376,000 millones. Al día, estamos hablando de un solo día, se hacen más de 8,000 millones de búsquedas en Google. Alguien investiga ahí cómo se hace una salsa, ¿no? O cuánto tiempo se ocupa un huevo para que esté cocido. También hay cosas muy complejas, cómo se resuelve este teorema de Pitágoras. Pero buscamos y buscamos constantemente, suman más de 8,000 millones de búsquedas. Solo el canal de YouTube, que es para videos, se suben al día, en un solo día, más de 700,000 horas de video nuevo, en un solo día. Y entonces también generamos más datos digitales que toda la humanidad antes de Internet. De hecho, se cree que en un espacio de unos pocos años se ha generado más información que toda la que hay en todas las bibliotecas físicas del mundo por siglos. En poquito tiempo logramos lo que ha costado siglos a la humanidad. Y recabamos información y generamos más información. Vivimos en una época privilegiada en este sentido. Pero el punto es esto, hermanos. Sin embargo, con todo este conocimiento al alcance, seguimos con las mismas preguntas que la gente hace 3,000 años. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Qué sentido tiene todo esto? Puedes tener demasiada información, pero los vacíos siguen siendo los mismos.
Las dudas de las personas siguen siendo las mismas y no encuentran respuesta. ¿Para qué existo? Y lo mismo que alguien preguntó hace 300 años es lo mismo que el día de hoy. ¿Por qué gente buena sufre? ¿Por qué esta persona murió de una manera tan terrible? Tenemos mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero la frustración sigue siendo exactamente la misma. Y veamos 5 puntos, espero poder terminarlos en esta clase, sobre el experimento, sobre la búsqueda que hace Salomón. Y el primero de ellos es que Salomón hace una búsqueda honesta, pero en el lugar equivocado. El buscar no es en sí pecado, no es algo malvado, pero lo que sí es un error es buscar en el lugar incorrecto. Y Salomón nos dice, acompáñame en esta búsqueda. Y va a buscar sabiduría, conocimiento, pero en el lugar equivocado. Y nota los versículos 12 y 13. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Hasta ahí nada más. Y Salomón empieza refiriéndose a él como el predicador, que lo vimos en los primeros versículos. Predicador no es un título personal, sino su función, como alguien que exhorta, que llama, que enseña, que convoca a la gente para darles una enseñanza. Y también note que él no se presenta como un filósofo encerrado en una torre, sino como un hombre puesto por Dios para enseñar. Yo, el predicador, esta es mi función. Dios me puso para hacer este trabajo de enseñarte lo que es correcto. Y también dice, no solamente yo el predicador, pero dice que fue rey en Jerusalén. Y quiero destacar que el libro de Eclesiastés viene de Salomón desde la posición más elevada que alguien puede tener. Y Salomón, de acuerdo a 1 de Reyes 4, tuvo poder, tuvo recursos, tuvo paz de todas las partes y tuvo sabiduría sin igual como nadie la ha tenido. ¿Recuerdan que vino la reina de Saba a hacerle preguntas muy difíciles? Y al final de todo, la reina dijo, no me habían dicho ni la mitad. En realidad quedó muy, pero muy sorprendida. Rebasas por mucho lo que yo me imaginaba. Entonces, Salomón, hermanos, no es como una persona que habla, pero que no lo ha logrado todo. En el caso de él, lo tuvo todo. Se le antojó hacer caballerizas, las hizo. Quiso probar con mujeres, lo hizo. Quiso comprar algo, nunca tuvo limitaciones de dinero. Quiso más terrenos, quiso una casa más grande, lo quiso. Un día dijo, quiero tener una figura de oro aquí, la pudo tener sin problema. Entonces él nos va a hablar desde la experiencia personal como predicador y como rey en Jerusalén. Lo tenía todo. El teólogo Charles Bridges, él dice que nunca el hombre tuvo condiciones más favorables para encontrar el propósito de la vida en esta tierra. Si él, hablando de Salomón, si él no lo halló, no le halló sentido a la vida, es sencillo, nadie más puede hallarlo debajo del sol. Si Salomón al final de tener todo dice no valió nada. Si él no pudo, ahorrémonos el tiempo, usted y yo no vamos a poder encontrar respuestas. Porque usted y yo decimos, bueno, es que yo no he tenido tanto dinero para viajar, por eso no puedo responderte. Bueno, hubo alguien que sí, y él no lo encontró. Entonces, deberíamos de llegar a esa conclusión pronto. Entonces, él escribe como predicador, rey de Jerusalén, pero también dice que di mi corazón. Y solo quiero tomar este punto muy rápido. El Antiguo Testamento, cuando habla del corazón, se refiere a la parte central del hombre, las emociones, la voluntad, lo que domina todo, lo que nos hace entender que él se puso muy serio con esta búsqueda. No es una búsqueda ligera. Al decir que dio su corazón es que lo hizo con todo lo que pudo hacerlo. Pero también note, si puede subrayar en su Biblia, dice que dio su corazón para que, usa 2 palabras, inquirir y buscar. Y ambas son muy parecidas. Inquirir habla de investigar de manera diligente, habla de examinar con mucho esfuerzo. Y buscar tiene más el sentido de explorar, de escudriñar, como quien inspecciona una tierra buscando un tesoro. Y el punto es que las 2 palabras juntas, inquirir y buscar, solo son para resaltar que su búsqueda es muy profunda, es muy, muy seria. Esa repetición y decir que habló que lo hizo con el corazón, nos da a entender que la búsqueda de Salomón fue muy intensa, muy profunda, con lógica, con honestidad y persistencia. Entonces, Salomón podríamos decir que no dejó piedra sin mover. Buscó en todos los rincones, recorrió todas las avenidas del conocimiento humano,
plantas, animales, no sé, de todo. Y al final llega a una conclusión que nada tiene sentido. Pero también inquirió, buscó sobre todo lo que se hace debajo del sol, y eso debajo del sol es clave en Eclesiastés, de este lado de la eternidad, sin tener en cuenta a Dios. Si haces a Dios a un lado, ¿qué encuentras? En la sabiduría humana, nada. Su mirada es horizontal, hacia lo que hay aquí, lo que hay a los lados, todo lo que puedas conocer. Examina la vida desde el aspecto del hombre natural. John MacArthur dice que la mente humana puede formular las preguntas más profundas, pero no puede hallar las respuestas completas sin la palabra de Dios. Y es lo que hace Salomón. Busca por todos lados. Si fuera el hombre moderno, tendría grandes enciclopedias, tendría de todas las teologías posibles, tendría una librería enorme y te diría, leí todos estos y esto y esto, y podría hablarte de cualquier tema. Y al final concluye, no. Y su búsqueda fue muy buena. Y solo quiero aplicar algunas cosas interesantes aquí. No es malo buscar respuestas, hermanos. Dios nos hizo con una mente curiosa, con una mente de querer saber más, pero sin la palabra de Dios, la sabiduría humana llega a un callejón sin salida. El querer encontrarle un sentido a la vida, el querer saber por qué Dios me creó, por qué me hizo mexicano, por qué no he logrado esto. El querer buscar respuestas no es malo. Lo que es incorrecto es buscar en el lugar inapropiado. Sin su palabra vas a llegar a un callejón sin salida. Y mucha gente el día de hoy quizás sigue el mismo camino de Salomón. Leen, viajan, estudian, observan, pero no hay descanso, porque debajo del sol no vas a encontrar nunca las respuestas. Y aunque uno sea honesto intelectualmente, no basta sin buscar a Dios. Esa búsqueda termina sin ninguna esperanza. Comparto en el estudio el caso de un hombre llamado Bertrand Russell. Fue un filósofo, matemático y ateo. Él escribió libros, uno de ellos, quizás el de los más icónicos, ¿Por qué no soy cristiano?, donde es un ataque al cristianismo y una burla. A lo largo de su vida defendió la lógica, la razón, la incredulidad religiosa, pero al final de sus días él confesó lo siguiente: la vida del hombre es una larga marcha por la noche de la nada. La única verdad es que todo lo que hacemos se pierde inevitablemente en el vacío de un universo sin propósito. Y aquí tenemos a un hombre brillante, un hombre premiado, un hombre influyente, que terminó diciendo lo mismo que Salomón, pero sin la esperanza de Salomón, sin la esperanza con la que al final Salomón concluye su libro. Sin Dios, todo conocimiento termina en oscuridad. Y el problema de Salomón no es que haya buscado, sino que lo hizo debajo del cielo. Y ahí no vas a encontrar jamás nada. Y esa sigue siendo la tragedia del hombre moderno, querer encontrar sentido sin su creador. Pero en Cristo tenemos las respuestas. Colosenses 2:3, que veremos varias veces hoy. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están las respuestas. En el mundo no vas a encontrar sentido, pero cuando llegas a Cristo, todo tiene sentido. Y solo hacer una pausa aquí. Aquella persona que busca respuestas en conocer, en estudiar, en una licenciatura, una maestría, un doctorado, 2 doctorados, leer más y leer más y leer más, debajo del sol no vas a hallar nada. Vas a tener un gran cerebro, puedes ser muy inteligente para unas cosas, puedes ser buenísimo en computación, puedes ser muy bueno en algunas áreas de esta vida, pero sin Cristo, todo termina en un callejón sin salida. ¿Qué más vemos en nuestro pasaje? Una tarea pesada e infructuosa. Primero, destacar que la búsqueda de Salomón fue genuina, fue intensa, pero en el lugar incorrecto. Pero ahora esa tarea también resulta ser pesada y resulta ser infructuosa. En Eclesiastés 1:13, la segunda parte, y el 14, este penoso trabajo, y quiero conectar aquí, este penoso trabajo, ¿cuál? De buscar conocimiento. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Esta penosa tarea dio Dios a los hijos de los hombres. Se podría traducir como penosa tarea, penoso trabajo,
como un trabajo muy doloroso, muy fatigante. Implica una labor que por más que la hagas y por más que seas intenso, te termina consumiendo, te termina desgastando. Implica una labor que no la haces por gusto. De hecho, lo conecta más bien como un castigo directo, como una consecuencia universal permitida por Dios para el mundo caído. Recuerdan en Génesis 3, 17 al 19, desde la caída del ser humano, el trabajo se volvió un esfuerzo con resistencia, frustración y dolor. Antes de que el hombre cayera en pecado, Adán trabajaba la tierra. La diferencia fue que después el pecado también fue maldecido y ahora tienes que hacer mucho más esfuerzo con menos resultado. Ahora termina siendo frustrante, ahora ya llega la hora y dices, ¿a qué horas voy a salir? Ahora llega el tiempo que dices, mañana es lunes, no quiero ir a trabajar, estoy fastidiado de esto. Eso fue lo que se sumó al trabajo. Y hay algo conectado aquí. Salomón no critica el esfuerzo en sí mismo. Él no está diciendo, no, mira, por más que te esfuerces no vale la pena. Él no está diciendo, pues mejor no te esfuerces y tú relájate, no estudies, no investigues nada. Él no está diciendo esto. Solo está siendo realista. La frustración de un trabajo que por más intenso que sea, no resuelve el vacío. Solo está dando la realidad. No está diciendo que no te esfuerces, pero está diciendo por más que te esfuerces, por más libros que leas y por más bueno que seas en intelecto, al final no te va a resolver el vacío. Al final vas a llegar a la conclusión ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿O cómo esto mejoró mi vida? ¿O ahora qué me dice esto sobre la eternidad? Esto no me da seguridad después de la muerte, eso no me da esperanza. El punto de Salomón es una tarea infructuosa, es una tarea pesada, es una tarea cansada y agotadora. Aprendices, pero no resolvió el vacío. Es como cavar un pozo en tierra seca esperando hallar agua y por más que escarbas y escarbas y escarbas, solo hay polvo. No hay nada, no hay ni siquiera el cambio de parece que ya estoy llegando a donde hay agua, no. Y estás muy disciplinado, muy ordenado y muy entusiasmado, pero cavas y sigues avanzando y nunca vas a llegar al agua. Eso es frustrante. Y es lo que dice Salomón. Dice que esta tarea todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hemos hablado de la palabra vanidad antes. Está conectada con humo, algo transitorio, algo hueco como vapor que parece tener una figura, pero es engañoso, no se puede usar. Es la sensación de quien estudia, trabaja, observa, se esfuerza y no encuentra respuesta. Pero también dice Salomón, y esta parte me resultó muy interesante, dice que esta tarea es aflicción de espíritu. Algunas versiones de la Biblia dicen que es como perseguir el viento. Si se tradujera esta frase literalmente sería pastoreo del viento. Es como tratar de atrapar, domesticar el viento. ¿Tiene eso sentido? Por supuesto que no. ¿Quién diría, déjame atrapar aire y dominar el viento? Eso es obviamente ilógico, hasta absurdo para pensarlo. Salomón dice, bueno, es lo mismo que cuando tratas de encontrar sentido en el conocimiento de este mundo. Es agotador, es frustrante, es un esfuerzo inútil. Es una metáfora del alma en conflicto. Cuando el espíritu intenta darle sentido a su vida sin Dios, es lo mismo que alguien intente pastorear, dominar, domesticar el viento. Solo te vas a cansar. No importa qué profundo pienses, cuánto alto busques, el viento se escapa. El hombre debajo del cielo se convierte, dice un autor, en un animal de carga, buscando respuestas en un campo que solo produce espinas. Buscas y sigues buscando, nada. De hecho, sobre esta frustración hay otros pasajes parecidos. Isaías 55 dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que es pan? Tu trabajo en las cosas que no te pueden saciar. Puedes esforzarte demasiado, pero eso no va a saciar tu alma. Habacuc 2:13, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos, que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? De nuevo, la frustración de mucho trabajo sin ningún resultado. Y Jeremías 2:13, me dejaron a mí fuente de agua viva, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Todos esos pasajes reflejan la tragedia de un esfuerzo humano legítimo
pero en la decisión equivocada. Dios en su soberanía, y esto está en nuestro estudio porque es importante, Dios en su soberanía ha permitido, hermanos, que el hombre investigue, produzca más conocimiento, sepa más, pero que al final siga igual de vacío. ¿Por qué Dios hace eso? Dos razones. Primero, es parte de la condenación del pecado. Trabajo que nunca te da satisfacción completa. Pero también segundo, porque Dios usa ese vacío del alma para que después el hombre llegue a Él. Para que el hombre busque y busque y no encuentre respuestas, entonces Dios usa ese vacío para que el hombre le busque a Él. Y muchos podríamos quizás vivir algo parecido, dedicados, pensantes, queriendo más, pero profundamente frustrados. La respuesta corta es que no vas a encontrar respuesta en nada de este mundo. La única respuesta está en Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados, cargados. Y no piense trabajados y cargados de gente que ha trabajado en el campo, gente que está cargada de tanto estudiar y no ha encontrado nada, gente que ha tenido tanto dinero y no encuentra nada, todo es vacío, gente que ha estado en un amorío, en otro, y creyendo que ahí va a encontrar respuestas, no tiene nada. Y Jesús dice, todos esos cansados, todos esos fatigados, vengan a mí. Venid a mí, yo os haré descansar. Y solo en Cristo encontramos esa respuesta. Pero en el tercer punto también hay cosas que no podemos arreglar ni comprender por nosotros mismos. Y este versículo interesante en Eclesiastés es muy sencillo. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no se puede contar. Básicamente es simple. Algo está torcido, no lo puedes enderezar. Algo está incompleto, no lo puedes contar. Y este es un resumen muy simple. El ser humano está limitado. Cuando la Biblia dice lo torcido no se puede enderezar, hay estructuras, realidades, corazones, sistemas, están ya desviados, corrompidos, dañados por el pecado y no se pueden restaurar por medios humanos. Está algo ya doblado, torcido, sin retorno. Desde en su interior ya está mal. Le doy un ejemplo muy simple. ¿Cómo que lo torcido no se puede enderezar? Muy simple como esto. Pensaba en este versículo, en lo que estudiamos, y estaba manejando y una moto se pasa el alto. Un muchacho sin casco. Y ahí va, como si nada. Y se pasa al siguiente semáforo también. Pero como 4 cuadras más adelante, porque era temprano, no había mucho tráfico, otra moto hace lo mismo, otro muy diferente. ¿Le ha tocado ver eso? Pregunta seria, ¿cree que se pueda corregir eso? ¿Cree que llegue el día que en México, en Guadalajara, digamos ya, se ordenaron todos los motociclistas? Es frustrante. Y yo pensaba, si un oficial de movilidad detuviera a este muchacho, le quitaran la moto, a lo mejor ni trae licencia o algo, eso no va a arreglar nada. Es frustrante y desanima y te hace sentir cansado porque no va a cambiar. Y puedes ver noticias, hay noticias. He leído de 2 motociclistas que en el puente de Hidalgo, en el centro, 2 perdieron la vida y uno fue horrible. Y uno pensaría, van a agarrar conciencia, pero no es así. Sigue pasando y sigue pasando. Y es la frustración de Salomón. Hay cosas en el ser humano que están torcidas, ya nadie las puede arreglar. Y eso nos apunta a Cristo, quien sí puede hacerlo. Hay cosas torcidas y así están ya. La corrupción en nuestros gobiernos. Hay cosas que alguien ya tiene muy arraigadas y están así en la sociedad, y Salomón ve el mundo y dice, mira, lo torcido está torcido, ¿quién lo va a arreglar? Puedes hacer cambios aquí, puedes tener la expectativa y la esperanza, esto va a cambiar en México, ya va a haber justicia. Salomón dice, suena muy lindo, pero no va a pasar hasta que Cristo venga y establezca su reino. Eso será otro tema, pero mientras eso suceda, lo torcido ya no se arregla, lo que está incompleto ya no se puede contar. Y cuando habla de lo incompleto que no puede contarse, hay otro límite, no solamente que hay estructuras que ya están deformadas y no se pueden reparar, pero también el ser humano ni siquiera puede ver, ni siquiera puede medir con exactitud todo lo que está roto. Y solo es un ejemplo las motos, pero ¿qué tantas cosas hay ni vayamos lejos, solo en nuestra ciudad, que están mal? Nadie podría hacer una lista de todas las cosas que están rotas, deformes, injustas,
siempre habrá más cosas y siempre habrá un caso allá en Tonalá y siempre habrá un caso acá y hablemos de delincuencia infantil y hablemos de niños siendo abusados y hablemos de impuestos, hablemos de corrupción en la policía, hablemos de falsa doctrina en las iglesias. ¿Cuándo vamos a poder decir ya, son estos 829 temas, todo eso está roto? No, Salomón dice no. Hay más, no lo puedes terminar de contar. Hay más cosas escondidas, turbias, y el hombre no puede darle solución. Es como un rompecabezas que le faltan piezas, no lo puedes armar, no se puede. No podemos enderezar lo torcido porque está dentro de nosotros. Y esto, hermanos, no es ser pesimista, solo es ser realista. No estamos diciendo, no hay solución para México. Estamos viendo la realidad. Y la única respuesta es Cristo. Sin Él, nada puede cambiar en México para bien. ¿Puede alguien hacer algunas cosas? No estoy diciendo, entonces ya no hagas nada. No voy para allí, porque Salomón no está siendo pesimista. Solo está dándonos la realidad. Así es la vida. Lo torcido no lo puedes enderezar, lo incompleto no lo puedes contar. Y de nuevo apunto otra vez y otra vez a Cristo. Él es quien puede enderezar. La corrupción moral del corazón humano, a pesar de que la sociedad quiera cambiar, el pecado persiste. Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La injusticia del mundo, ni las mejores leyes, y usted y yo podríamos pensar en países como en Europa, de primer mundo, con leyes muy buenas. No recuerdo ahora qué país, pero tienen un sistema en las cárceles en las que están muy bien organizados. El Salvador, que tiene un sistema penitenciario muy bueno y muy avanzado, pero sigue habiendo injusticia en el mundo, sigue habiendo muchas cosas malas. El dolor emocional, alguien puede ir a terapias de psicología, orar, pero sin Cristo no se puede curar. La muerte, no importa cuánto avance la ciencia, cuánto progrese la medicina, el cuerpo inevitablemente se sigue desgastando. Hebreos dice, está establecido para todos los hombres, mueran una sola vez, después de esto el juicio. No puedes evitar la muerte. La sabiduría humana puede ver lo que está mal, pero no tiene el poder de corregirlo ni de completarlo. Podemos leer un periódico y ver cuántas cosas están mal en el mundo y en México. ¿Y qué puedes hacer? Salomón nos está presentando esa realidad. No podemos ni corregir ni completar. Y este versículo, hermanos, también, no quiero que lo malentendamos, pero también es un alivio para la gente que se frustra porque no puede arreglar todo. Habrá quien está frustrado porque pues México está mal y eso nos desespera. El gobierno de México o el de Jalisco o Claudia está haciendo malas cosas. Y quiero decirles con mucho cuidado, usted no está llamado a salvar al mundo. Estamos llamados a descansar en aquel que ya ha vencido al mundo y quien un día va a venir y va a establecer un reino de justicia y de paz. Él va a corregir todo eso. Veremos en la predicación mi parte hacia el gobierno. Tienes que hacer lo correcto y lo bueno. Pero no se frustre pensando que las cosas están mal y nada cambia. Bueno, no estamos para salvar la corrupción, cambiar la moralidad de México. Está torcido, está incompleto. Hagamos nuestra parte y vivamos como cristianos, caminemos en santidad, compartamos el evangelio. Levantemos la voz cuando cosas están mal, pero no se frustre porque no puede cambiar al mundo. De hecho, la impotencia humana de Eclesiastés nos apunta hacia Cristo, quien hace nuevas todas las cosas. Nosotros estamos completos en Él, Él es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, de acuerdo a 1 de Corintios 1:30. Eclesiastés 1:15, entonces es una confesión muy importante. Hay límites que no podemos cruzar con nuestra fuerza. No todo se puede reparar, no todo se puede explicar, pero ese reconocimiento no nos lleva a desesperarnos, sino a confiar y descansar en Cristo. Vamos al punto número 4, pero quiero hacer una pausa. No sé si habrá alguien que quiera compartirnos algo, solo voy avanzando y avanzando porque aquí
Aquí está, hermano Rubén, levantó la mano, sí, adelante. Sí, pues ese punto que acaba de tocar es realmente delicado y polémico, porque sí es cierto todo lo que dijo. Sin embargo, también la iglesia cristiana en general, bueno, en diferentes denominaciones, pues a veces como que se va más al lado de no hay nada. Así es. Eso es mundano, y pues somos la sal de la tierra, dice. Así es. ¿No? Somos la sal, somos la luz, debe estar arriba. Y sí es cierto, también se toman estos versículos que acabo de mencionar para irte al otro extremo, ¿no? Que seas un activista, que seas luchador político y demás. Lo cual no creo que esté mal tampoco si alguien está llamado a eso, pero no creo que sea el papel de la iglesia, pues tampoco. Sí. Pero como que otra vez vuelvo al equilibrio, y otra vez me metí un poco. Pero bueno, ahora ya es más en lo sociopolítico. Sí, hermano. Pero lo difícil es eso, el equilibrio. O sea, como creyentes sí tenemos responsabilidad de impactar la sociedad como lo que usted lo dijo, mayor santidad, obediencia, esto, lo otro. O sea, al dar mejor testimonio y al involucrarte en las situaciones que tienes alrededor y al opinar sobre las injusticias y sobre todo y tratar, ¿por qué no?, de influir a lo mejor hasta donde puedas en algún gobernante y demás. Sí es cierto, o sea, no esperes grandes resultados, que por ti vas a cambiar las cosas o vas a salvar al mundo, no. Pero si somos sal, si somos luz, puedes frenar, puedes detener, puedes en el proceso ganar algunas personas que digan, tiene sentido lo que dice la Biblia, parece que no nomás es un libro para descerebrados, ¿no? Sino tiene respuestas, tiene cosas. Entonces, pues debemos de tener una participación social sin irnos en la tentación de como dicen ustedes, pues una causa que no es la de Cristo. Sí, así es. Gracias, hermano. Y de nuevo destacar la postura de Salomón. Debajo del sol, dejas a un lado la palabra de Dios, dejas a un lado la iglesia, dejas a un lado obviamente Cristo, el Evangelio, nada, lo torcido se va a quedar torcido. Vivas en un país de primer mundo donde haya mucha seguridad, tienen muchas cosas turbias. Salomón está presentando esa realidad, ¿no? Y el punto de Eclesiastés, a lo que habla el hermano Rubén, es apuntarte no a lo que está debajo del sol, pero lo que está arriba, y eso es Cristo. Vivir con la mirada allá, entonces, como ciudadanos del cielo, dando testimonio del cielo, de Cristo, del Evangelio, en esta sociedad en la que dice Filipenses, somos luminares, somos luz en medio de esa sociedad perversa, corrompida. Entonces, esa es mi función. Lo torcido no se va a enderezar. Cristo va a venir un día a establecer un reino, y ese es otro tema, y va a ser glorioso. Pero mientras estemos aquí, tampoco se frustre. Está torcido, no lo vas a poder enderezar. Mi tarea, eso no significa, como dice el hermano Rubén, no significa, pues entonces ni modo, no tiene remedio, pues no voy a hacer nada. No, hay una parte que tienes que hacer es vive genuinamente como cristiano, obedeciendo la palabra de Dios, todo lo que ella te pide que hagas, y deja que Dios haga su parte. Comparte el Evangelio con otros, ¿no? Sé serio con tu lucha contra el pecado, ¿no? Pero bueno, avanzamos entonces en el punto número 4. La sabiduría humana más grande no es suficiente para responder a los dilemas de la vida. Lo más alto de la sabiduría, el tope del conocimiento humano, termina siendo insuficiente. Y Salomón dice en los versículos 16 y 17, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría, ciencia, dediqué mi corazón a conocer sabiduría, a conocer la locura y la necedad. Entendí que aún esto era aflicción de espíritu. Y aquí Salomón resume, y no tome a Salomón como un hombre arrogante que está hablando mucho de sí mismo. Solo está dando la realidad, es un hecho. Cuando él dice, fui más grande que todos los demás, es la realidad. Ningún hombre antes de Salomón, ningún hombre en su tiempo y ninguno después, excepto por Cristo, logró tanto conocimiento como Salomón lo tuvo.
fue más grande que cualquiera. Y él habla de sus antecesores, no es arrogancia, solo es un hecho. Dios le había concedido sabiduría única, había acumulado conocimiento de todo. Su búsqueda fue muy amplio, estudió todo, exploró la locura y la necedad, es decir, los extremos del pensamiento humano para contrastarlos con la sabiduría. Pero al final de todo esfuerzo, ¿qué dijo? El resultado fue aflicción de espíritu. La misma expresión es como pastorear al viento. Él dijo, ni el tope máximo de conocimiento humano, ni eso fue suficiente. Seguía con los mismos dilemas, fue lo mismo, perseguir el viento, no había nada allí. Y sabe, es interesante, hermanos, que la sociedad humana, como decía al principio, ha alcanzado niveles impresionantes de información. No sé si lo ha pensado, pero yo pienso, si mi papá murió hace, 9, 10 años, no me acuerdo, 8 años, pero sabe que desde que murió hasta ahorita, yo pienso, si mi papá tuviera un celular y tuviera acceso a esto, pues no lo tuvo. Y solo piensa en gente de 10, piensa en tus abuelos o en tus tíos que ya andan en los 60, 70. El conocimiento es un abismo de diferencia. Nuestra sociedad tiene acceso a la información como nunca antes, pero no sé si sabe, pero hemos también alcanzado niveles históricos altísimos en ansiedad, depresión, suicidio, desesperanza. ¿Qué nos enseña esto? El conocimiento no salva, no consuela, no redime. Y también es para que lleguemos a Cristo. Hay cosas que ni el estudio más profundo puede resolver. La verdadera sabiduría comienza, de acuerdo a Proverbios, con el temor a Jehová. Ni lo más alto te libra de los dilemas de la vida. Y aquí aparece uno de los contrastes más hermosos del Evangelio. Cristo no vino a darnos un sistema de filosofía, Él vino a darnos salvación. El punto no es cuánto sepas, pero entregar tu vida a Cristo. De acuerdo a Santiago, habla de la sabiduría que desciende de lo alto. El Evangelio no se basa en sabiduría, sino en el poder de Dios. Entonces, la sabiduría, por más alta que sea, no logra resolver los misterios de la vida. Hay un hombre novelista ruso llamado Leo Tolstoy. Él escribió Guerra y Paz, llegó a tener fama, riqueza, dinero, cultura. A los 50 años él escribió en su diario lo siguiente: ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué pasará con lo que soy cuando muera? Por más que me lo pregunto, no encuentro respuesta. Toda mi sabiduría me deja vacío. Un hombre premiado y de mucho renombre cayó en una crisis muy profunda, estuvo a nada de quitarse la vida. Y no fue sino hasta que regresó a las enseñanzas de Jesús con un corazón humilde que encontró paz. Descubrió lo mismo que Salomón. La sabiduría sin Dios solamente multiplica el vacío. Por más alta que sea, no puede salvar. Salomón probó en todo y lo más alto. Y lo único que halló fue más preguntas que no tenían respuestas. Y uno más, el conocimiento sin Dios multiplica el dolor, no la paz. ¿Qué significa esto? Porque si usted ve en Eclesiastés 1:18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, quien añade ciencia añade dolor. Y siempre pensaba yo, ¿cómo que quien añade ciencia añade dolor? En mi mente no tenía mucho sentido. Salomón concluye este primer experimento con una gran observación directa y desconcertante. Más sabiduría, hermanos, no trae más gozo, trae más molestia. Más conocimiento no alivia, puede más bien intensificar el dolor. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué pasaría con una persona? Vimos una película con mi familia de niños siendo secuestrados y abusados. No recuerdo cómo se llama ahora. ¿Cómo? Freedom, algo así. Y un hombre se da cuenta de unos niños que fueron vendidos, secuestrados en Honduras, Colombia y llevados a Estados Unidos. Abusan de ellos, los venden, pero eso lo lleva a una búsqueda más grande.
y encuentra más y más y más casos, y eso lo lleva a una búsqueda todavía más grande. Decide invertir mucho, pone su trabajo en riesgo, muchos recursos, y se va a Colombia, donde encuentra una red que captura a los niños, y eso lo lleva a una búsqueda todavía más profunda, en la que termina internándose en la selva para rescatar a una niña. La pregunta es, ¿al final el hombre resolvió? ¿Sabe qué produjo en él el conocer más y más y más y más y más y más? Solo más dolor. Y es lo que dice Salomón. Piensa en un doctor que investiga el cáncer y tiene la ilusión de resolver los misterios y darle sanidad a la gente, y está entusiasmado, voy a lograr un bien para la sociedad. Y entre más amplia es su búsqueda y ve la genética y ve casos reales de personas y prueba medicamentos y algo, entre más y más y más y más avanza, ve más casos de gente muerta, ve más casos de niños con cáncer, ve más casos de cómo se riega por todo el cuerpo y termina dolido, y en vez de paz termina con dolor. Entre más usted se ponga a investigar casos turbios en Guadalajara, se va a dar cuenta de cosas horribles y espantosas que, en lugar de darle paz, le van a traer aflicción. Empezamos a investigar y vemos que no hay un final. Y decimos, pues, ¿qué va a pasar con este mundo? Investigas más el narcotráfico en nuestra ciudad, y si te metes a buscar más, vas a encontrar páginas oscuras, páginas crudas, y te vas a dar cuenta, yo no sabía que ellos hacían esto, que así trataban a sus enemigos, que así trataban a sus traidores. Y si investigas más, te vas a sentir terrible, porque no tiene un final y no tiene un remedio excepto Cristo. Y lo que Salomón dice es que entre más te metas a investigar, mucha molestia, y quien añade ciencia solo está añadiendo más dolor. John Hill dijo, la sabiduría puede ver la enfermedad, pero no puede curarla. Puede identificar el mal, pero no puede redimirlo. Y Salomón probó la sabiduría al máximo, y lo que encontró fue una conciencia más aguda del problema, pero sin los medios para resolverlo. Te dices cuenta de tantos problemas que había y al final no puedo resolverlo. Sabiduría sin Dios significa ver más profundamente lo roto del mundo sin poder arreglarlo. Y entonces ese es el peso del dolor que viene con la sabiduría. Entendemos mejor el sufrimiento, entendemos mejor las crisis en Medio Oriente, entendemos más sobre la maldad, pero no tenemos el poder para restaurar. A nivel más personal en nuestra vida, hay quienes, al profundizar en temas como la injusticia, pobreza, sufrimiento infantil, guerra, suicidio, muerte, se sienten abrumados. Salomón va a decir, sí, te entiendo, pero sin Dios ese conocimiento solo pesa más. Salomón estuvo allí. Sin Dios, entre más sabes, más aflicción, más dolor. Pero eso nos lleva a Cristo. Él conoce ese sufrimiento, pero Él es el único que puede redimirnos. Él no ignoró el dolor, sabía, veía las multitudes, se compadecía por ellos. Por ejemplo, la muerte de Lázaro, lloró, se conmovió, pero lo interesante es que en Isaías 53 dice que Él mismo llevó nuestro dolor. Él entiende cómo el mundo está quebrado y Él sí puede dar una solución. No significa que va a acabar con el sufrimiento, que va a hacer la paz en todos los lugares, pero sí nos va a dar vida nueva y la esperanza y seguridad futura. El Evangelio nos da algo que la sabiduría y el conocimiento no te pueden dar, y eso es esperanza viva. Cristo no niega el dolor, pero dice, esto no es el final. Les he compartido muchas veces, mi cuñada murió de cáncer, se le regó a todas partes, al cerebro, a la médula, tenía varias fisuras, huesos fisurados en su cuerpo, no pudo levantarse ya. Cuando íbamos al hospital, mientras Yadira y su hermana entraban a quimioterapias, a radiaciones por largas sesiones, me quedaba yo en la biblioteca del hospital, muy bonita, y estaba estudiando sobre el cáncer, y
Le decía yo a mi esposa, mira, tu hermana tiene esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y al final murió en su propia casa con sus 2 hijos cercanos allí, desangrándose y con mucho sufrimiento. No lo puedes evitar. Pero en Cristo está la respuesta. Este no es el final. Aquí no se acaba. Lo que nos da el Evangelio, que no encontraremos jamás en la sabiduría de este mundo, es esa esperanza y seguridad de que Él tiene el control y podemos descansar completamente en Él. Un hombre llamado David Foster Wallace, escritor americano, ateo, era un pensador brillante, profesor universitario, un autor de renombre. Sabía escribir como pocos la angustia del hombre moderno. Sin embargo, terminó suicidándose en 2008. Él dejó una nota así. Decía, mi mente no puede callarse, todo está roto. Y con una mente que sabía tantas cosas, vio el dolor. No era ignorante, era demasiado consciente de lo mal que estaba todo. El conocimiento le abrió los ojos, pero sin Dios, lo único que pudo ver fue oscuridad.